material que se va a elongar hasta un cierto límite. Dice aquí que nosotros podemos tolerar hasta un orden de 2 a 3% sobre la longitud nominal. Más allá ya es una deformación. Entonces, no es normal que esta elongación se va a estirar, ¿no? Que después puede volver a su posición original. De repente ya la deformación se está agudizándose, ya se va a ir instaurando, que eso puede ser de 2 a 3%. Si la relación de transmisión es grande, se debe disminuir el número de dientes. Y esto es para evitar, obviamente, que la rueda conducida tenga pues mayor que 150 dientes, por lo dice máximo tolerable, 120, 150, ¿no? Para sobrepasar de eso, se nos puede presentar otro, por ejemplo, mucho ruido, saltos de la cadena, ¿no? La distancia entre centros es otra recomendación que también nos da, que debe ser de, como la distancia, la longitud de la cadena está por pasos, entonces también la distancia entre centros está en número de pasos, que debe ser 30 a 50 veces el paso de la cadena, que es lo recomendable, ¿no? Engranaje mínimo sea de 6 o 7 dientes, que nos decimos 17 menor que 7, sí, puede hacerse 6 o 7 dientes. Para relaciones de transmisión grandes, dice, comprobar que el ángulo de engrane entre piñón motriz no sea inferior a 120 grados. O sea, digamos, la cadena abraza a la rueda dentada, que no debe ser menor que 120 grados, ¿no? Entonces debe ser siempre mayor que eso, ¿no? Porque el piñón va a ser muy pequeño, ¿no? El engrane 120 se obtiene, pues, para pasos, entre los pasos que siempre sea diámetro de paso de la rueda dentada mayor menos el diámetro de los pasos de la rueda menor, que debe ser la distancia entre eso mayor que esa, ¿no? Y ahí podemos tener que el engrane se obtiene mayor que 120 grados o 120 grados, ¿no? La distancia entre centros debe adaptarse, de ser posible, a la conveniencia de usar una cadena con un número de par de eslabones, ¿no? Número par de eslabones es otra cosa que el número par de dientes de la rueda dentada, ¿no? Esta par de eslabones para evitar el uso de un eslabón especial. Cuando vamos a unir las cadenas, o sea, cuando usted pone su cadena a su bicicleta, si no se ha estirado, normalmente viene un candadito, ¿no? Viene una especie de una platinita, la pone ahí la platinita, le pone su pasador y ya está. Pero en unas cadenas hay que usar medios pasos y pasos dobles. Se llama medio paso porque la mitad de la cadena va a estar ahí. Pero la distancia entre pasos se mantiene, ¿no? Entonces, vamos a tener un eslabón especial. Posición del accionador. Pueden funcionar en posición horizontal, inclinado, vertical. Pueden funcionar en cualquier ubicación, vertical o horizontal, inclinado. O sea, cuando la posición del accionamiento es vertical, dice, ¿no? O próxima a esta, es preferible que el piñón motriz esté encima del eje conducido, como les dije, ¿no? Por ejemplo, en el canquilón podemos estar siempre en la parte superior, ¿ya? Entonces conviene que estén en la parte superior del motriz. Eso sería de acuerdo a la posición. En los diseños se deben emplear número de dientes lo mayor posible y pasos pequeños para garantizar la suavidad de la marcha, aunque esto exija de más de una hilera. Ya. Aquí viene cómo vamos a seleccionar si va a ser una hilera, dos hileras, ¿no? La capacidad de trabajo se determina a partir del criterio de presiones admisibles. Presiones admisibles para evitar el desgaste, principalmente porque como las cadenas están trabajando al aplastamiento, están articulándose, los rodillos están girando, pero el contacto que hay entre el diente y el rodillo, cuando está girando, el rodillo no está girando cuando está aplastado, ¿no? Aplastado contra un diente. Conforme avanza entre los dientes, empieza a girar, ¿no? Para aumentar, dice, la duración de la transmisión se debe bajar el dinamismo de carga. Esto se logra con la disminución del paso. O sea, hay que disminuir los pasos, número de pasos que no sean tan largos. ¿Por qué? Porque estos trabajan en forma poligonal.
sea más, el paso más largo, está haciendo mayores, digamos, poligonales, ¿no? Eh, mayor número de lados, dependiendo del número de dientes del piñón, ¿no? Entonces trabaja bajo esa forma, ¿no? Ahora, la lubricación, como le dije, es importante, la distancia entre centros es manejable, ¿ya? Para aumentar la capacidad de trabajo de una transmisión se pueden aumentar el número de hileras, aumentar el paso o mejorar las condiciones de explotación de la transmisión, ¿no? Bueno, para aprovechar mejor, si nosotros podemos trabajar con una hilera, digamos, una cadena de una hilera, pero paso, supongamos, 1 pulgada, paso. Pero yo puedo trabajar eh, con esa misma potencia, pero con cadena doble y con pasos mucho menores que sean 1,5 pulgadas. Entonces me conviene porque el desgaste va a ser menor. A eso se refiere cuando vamos a decir aumentar la capacidad de trabajo de transmisión, se puede aumentar el número de hileras, pero podemos disminuir también el número de hileras. Podemos aumentar el número de hileras y disminuir el paso, ¿ya? Entonces eso serían más o menos para mejor uso de los elabones de cadena. Bueno, estas son las bibliografías que ustedes van, Jori, 2014, diseño de elementos de máquina. Ustedes ya la tienen, ténganlo a la mano, por favor. Es fácil de accesible, va a la uni o de repente a alguna librería. Voy a mostrarles este. Ya, Shickley también tenemos, Alba también tenemos. Ya, ustedes van a poder ver esto, ¿no? ¿Ya? Como conclusión, es la importancia de conocer los conceptos generales sobre el uso de cadenas de transmisión, la importancia de comprender todos los factores influyentes en el uso y selección. ¿Influyente qué cosa? Número de pasos, doble, simple, lubricación, los materiales con que vamos a trabajar, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver acá, gracias por su atención, voy a dejar de compartir esto y vamos a ver un poquito, que creo que si dejo de compartir. Muy bien, este es me parece que este es el último de Jori, no sé si habrá otra nueva edición, no sé si ustedes pueden verlo. ¿Se aprecia? Sí, profesor. Ya, entonces este es el de Jori, que están todas las tablitas que vemos ahí, que hemos visto ahí. La mayor parte de las tablas, por ejemplo, esto de los engranajes, están de las fajas. Hay una serie de gráficos, ¿no? Conviene tenerlo a la mano estos, ¿ya? Conviene tener estos manuales a la mano para poder hacer nuestros cálculos, ¿ya? ¿Qué otro? De Alba, hay dos tomos. Uno es este, el primer tomo. En parte del primer tomo está la faja. En el segundo tomo están los ejes y los engranajes, ¿ya? Que es lo que vamos a ver también, ¿eh? Hay 2 tomos. Y después los otros que les puse en las PPTs, que es el Robert Mott, Shickley, que son los manuales que mayor usamos, ¿no? Va a haber alguna diferencia en el uso de estos manuales con respecto a algunos factores, pero para el caso de los engranajes. Y para el caso de cadenas, si alguna vez a ustedes les gusta o van a diseñar una faja plana, y van a poder observar en estos manuales la forma de calcular también. Y va a haber varias formas de calcular. ¿Ok? ¿Correcto? Vamos a ver todavía un poquito este de acá. A ver. Bueno, esto no corresponde a la tercera semana. Veremos, ustedes vayan leyendo. Esta es la parte que vamos a aplicar. La selección de las cadenas. Vamos a seleccionar el número de eslabones. Vamos a plantearnos
La potencia, aquí los dije, ¿no? Potencia de diseño, potencia motriz por factor de servicio, y la potencia equivalente de diseño. Potencia de diseño por el factor, este factor es un factor con que vamos a multiplicar, se llama factor de accionamiento, ¿no? Factor de corrección, para el caso de las cadenas, ¿eh? Entonces, con esta potencia y las revoluciones, vamos a escoger nosotros el tipo de cadena. Igualmente vamos a calcular los diámetros de paso, dependiendo del paso y número de dientes de cada uno de estos, ¿eh? Vamos a calcular la velocidad, vamos a calcular la distancia entre centros, que como les dije, de 30 a 50 pasos. Hay que calcular la distancia entre centros aquí, la longitud de la cadena, con esta distancia, igual que en la faja, ¿no? En la faja teníamos igual, lo mismo, teníamos en vez de estos números de dientes, teníamos diámetros. Ahora tenemos número de dientes, porque estos tienen pasos, ¿ya? Vamos a tener esos pasos, y están viendo, ¿no es verdad? No se ve, profe. No se ve. Ah, ya, avíseme, por favor, estoy hablando solo. Ah, solo me están viendo a mí. Entonces, esto es lo que ya estaba repasando, ¿no? Vamos a ver esto. Hoy día creo que no nos alcanza un poco tiempo, nos sobran 20 minutos. Así que vamos a ver esta parte de transmisión de cadenas, aplicación de problemas. Igualmente vamos a definirlas, cálculo de fajas. Sí. Estas son las partes que hemos visto, ¿no? Tipo de carga. Ahora sí están viendo, ¿no? Procedimiento de cálculo que estamos repitiendo. Vamos a volver a repetirla para darnos con en el momento que estamos. Hay que saber la relación transmisión. Normalmente, como la relación transmisión, les dije a ustedes que está el número de revoluciones del eje más rápido sobre el número de revoluciones más lento. Que esta relación transmisión está en función del, en este caso, revoluciones, o sea, giro. Podemos tener el número de dientes o diámetros, ¿ya? Número de dientes de entre 17 a 25 dientes, que muchas veces vamos a asumir, si es que no nos dan. Si nos dan, obviamente que no asumimos. Si no nos dan, hay que asumir entre 17 a 25 dientes. ¿Pueden existir menos que 17 dientes? Sí. Pueden existir 6, 7 dientes, 12 dientes. Puede haber, ¿no? Eso no es impedimento, solo que para trabajos industriales tenemos que trabajar principalmente en estos, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el factor, eso es lo que les dije, el factor. Vamos a seleccionar la cadena igual que en las cadenas aquí. Aquí en este caso vamos a trabajar con la potencia equivalente. ¿Y la potencia equivalente a qué es igual? La potencia equivalente es la potencia del diseño, que es la potencia motriz o la potencia de la máquina por el factor de servicio. Y la potencia equivalente es la potencia de diseño por el factor de corrección. Este factor de corrección vamos a encontrar en tablas, ¿ya? Entonces, este factor equivalente con lo que vamos a seleccionar nuestra cadena, ¿ya? Entonces, acá solamente estoy repasando un poquito, y lo mismo vamos a determinar los diámetros de paso, tanto para la cadena. Vamos a tener el paso de la cadena. Cuando escojamos la cadena, vamos a tener el diámetro de paso. Va a ser media, va a ser 5/8, va a ser 3/4, va a ser 1 pulgada, 1,25 pulgadas, 1,5 pulgadas, depende de este paso, ¿no es cierto? Y vamos a tener número de dientes del piñón, y número del engranaje más pequeño, o de la rueda dentada pequeña y de la rueda dentada más grande, o el motriz. Vamos a tener, entonces, calculamos el diámetro de paso. Esto lo podemos hacer de forma trigonométrica, pero aquí nos están resumiendo que va a ser en función de los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a calcular los diámetros de paso. ¿Y esos diámetros de paso para qué nos va a servir? Para poder calcular la longitud de las cadenas, ¿no? Vamos a calcular lo mismo, la velocidad, vamos a poner con el diámetro. Normalmente la velocidad del eje más rápido, digamos, de la rueda más rápida, ¿no? Diámetro de paso ya tenemos las revoluciones, y vamos a calcular la velocidad. ¿Y esto para qué nos sirve? Lo mismo, la distancia entre centros. La distancia entre centros, que va a ser de 30 a 50 pasos, ¿ya? La distancia entre centros puede ser también, entonces,
diámetro de paso de la rueda más pequeña más el diámetro de paso de la rueda más grande sobre 2. Esto es en caso de pulgadas. Y la longitud de la cadena en pasos. Esta lo vamos a reemplazar el valor de acá, ya sea 30, 50, o calculamos con esto y vamos a tener este valor. Y esto vamos a sumarle más 0.57 por esto, número de dientes de la rueda más pequeña sobre el número de dientes de la rueda más grande. Pues ya tendríamos longitud de la cadena. Ahora hay que calcular, obviamente, la distancia entre centros, porque esto es tentativo. Esto es tentativo. Y esto hay que calcular ahora con la longitud de la cadena. ¿Y la cadena en qué va a estar? En pasos. Y esto vamos a ir a las tablas y vamos a encontrar qué longitud tiene la cadena. Y para esto vamos a ir a tablas, obviamente, ¿no? Longitud de paso, calculamos este de acá, de distancia entre centros. Con esta fórmula calculamos la distancia entre centros. Lo mismo ustedes van a tener, como tenemos acá distancia entre centros y aquí también distancia entre centros, quiere decir de que vamos a tener la ecuación exponencial, ¿no? Para los resultados. Bueno, hay que tener ordenadito en una sola incógnita para tener estos dos valores, ¿no? Como son sumas, podemos esto de acá y sacar digamos, la distancia entre centros en función de la longitud de paso, ¿ya? Hay que tener eso a la mano, ¿no? Para no estar haciendo cálculos. Entonces vamos a encontrar la tabla y vamos a ir a las tablas, ¿eh? A las tablas, por ejemplo, aquí me faltó una tablita antes de esto, esta tablita, factor de correcciones. Vamos a ir a esta tablita con la potencia y las revoluciones, ¿no? Acá vamos a tener las revoluciones del piñón y la potencia, y vamos a encontrar el tipo de faja. Esto es un ejemplo de en ASA. Vamos a tener en ANSI esto, lo mismo, potencia, esto de acá, y vamos a encontrar el tipo de faja. Una vez que nosotros encontremos el tipo de faja, iremos a esto, por ejemplo. Encontremos su tipo de faja, vamos acá, que por ejemplo nos dio 100, 1 a un cuarto, y vamos a tener otros datos, por ejemplo el paso. El paso es 1 a un cuarto. Y nos dan otros tipos de datos acá, por ejemplo, velocidad máxima, tipo de lubricación, si es manual, si es goteo, si es salpicadura. Depende de qué es. Este es para el caso de ASA, como les dije. Para el caso de ANSI, también tenemos otras tablas, ¿no? Ya. Y este es factor de corrección, como le dije, el factor de corrección para el caso de los motores, ¿no? Estos son los factores de corrección en transmisión que vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos estas tablas? Aquí, ¿ya? Esta es la otra, para el caso de ASA, para el caso de ANSI. Ahora, les dije, su compañero, no sé quién me dijo, creo que Tello, nos dijo que la potencia que transmite en la cadena de una hilera con doble hilera no son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros aquí estamos con una cadena 100, ANSI 100, pero podemos utilizar doble hilera. Si es doble hilera, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí nos está diciendo aquí, voy a poner pantalla, si lo pongo acá. ¿Lo ven todo? ¿Pantalla completa? Sí, profesor. Ya, entonces aquí, por ejemplo, número de hileras 2. Si son 2, yo voy a multiplicar de acá 100, la cadena, voy a multiplicar por 1.6, o sea, la potencia que me da con una calera, si tengo 2, voy a multiplicar por 1.7. Si son 3, voy a multiplicar 2.5. Quiere decir que no es al doble, ¿no es cierto? Es algo más de la mitad, sí, pero no es al doble. Aquí no es al triple, 2.5, ¿no? 4, 5, 6 hileras. Puedo tener varias hileras y voy a multiplicar por estos factores, ¿ya? Entonces, cuando vamos a escoger una cadena, otra cadena, vamos a multiplicar la potencia, ¿no? La potencia con esto, y vamos a tener una hilera, 2 hileras, ¿no? Aquí vamos a tener la potencia, ¿no? Aquí, ¿no? La potencia en HP. Vamos a tener la potencia. Entonces, ¿cuál cadena voy? Puedo utilizar dobles, simples, depende, ¿no? Entonces, aquí en el caso de las fajas era bastante más simple. En este caso vamos a tener alternativas.
alternativas con respecto a, puedo usar de una hilera, puedo usar dos. Por ejemplo, en caso de ANSI era mucho más práctico, ¿no? En ASA era mucho más práctico. En ASA era mucho más práctico, ¿no? En ASA, a ver, en ASA, en este ASA, ¿no? Era más práctico. Yo tenía las revoluciones, iba a la potencia y ubicaba 101. Pero si iba más adelante atrás, aquí tenía 82. ¿No? Tenía 80, o sea, cadena 80, doble hilera. Me daba directamente, ¿no? En caso de ANSI hay que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, 82 aquí me salía una cadena. Y para todo, para medio, hasta, por ejemplo, 35, hasta 40, ¿no? Esto, como les digo, está descontinuado, pero si tenemos todavía máquinas usando, podemos emplear esto, ¿no? Entonces, ingresaba acá, número de ingreso acá y voy a tener 80, ¿ya? Ok, jóvenes, vamos a concluir por ahora acá, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto, vamos a repasar la próxima clase en clases ya, y para caso de esto vamos a escoger esto de acá, principalmente esto. Vamos a tener 2, 3 alternativas, obviamente, para escoger. ¿Qué tenemos? ¿Qué actividades tenemos la próxima clase? Que sería el 16. Vamos a ver ejes y árboles y problemas. Vamos a ver un poquito de este problema de eje y vamos a ver ejes y árboles y veremos algunos problemas de ejes. Y después ya la sesión quinta, que va a ser el 21, el 23. El 23 ya tenemos la práctica calificada, ¿ya? Así que hay que estar al tanto de eso y además su exposición de su material ya tiene que estar listo, su exposición de su material que va a ser el 28 de enero. Y vamos a hacer una evaluación el 30 de enero. Algunos ya están, he visto que ya están evaluando, ¿no? Nosotros felizmente tenemos más tiempo. Bien, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Muy bien, jóvenes. Voy a llamar lista. Ojalá que estén todos. Espero que hayan estado todos. A ver. Ángeles está. Presente. Bien. Ayala Hidalgo. Muy bien. Azañero Silva. ¿Cómo está? Laura estaba. Sí, presente, ingeniero. Lizarbe Castillo. Presente, profesor. Muy bien, Lizarbe. Mendoza Núñez está nuestro delegado. Gracias por la comunicación. Presente. Que ha sido posible contactarnos. Muy bien. Moreno Panduro. ¿Cómo está? Morrugarra. ¿No está también? Nina Flores. Presente, profesor. Gracias. Nina Flores, correcto. Pajuelo. Presente, profesor. Correcto. Ramírez Apaza. Presente, ingeniero. Tello Carrasco. Presente, profesor. Muy bien. Yupanqui. Presente, profesor. Muy bien. A ver, no está Azañero. No, sí, presente, profesor. Ah, ya, ¿por qué no me contestó? Estaba distraído. Sí. Moreno Panduro. Murrugarra. Ojo con las faltas, por favor. El semestre pasado hemos tenido algunos inconvenientes y algunos. Ahora me dicen de que no van a tolerar las faltas, así que no va a ser, ya que ustedes, aparte que están pagando, están haciendo un esfuerzo, no va a ser que sean desaprobados por exceso de faltas. Aquí creo que 3 faltas, uno, no le consideran el curso, ni siquiera haber llevado, ¿no? O sea, no puede tener ni siquiera, creo que pueden tener examen de subsanación, no lo pueden tenerlo, porque es como no haber llevado el curso, ¿ya? Así que
Mucho cuidado con las ausencias, por favor. Ok, jóvenes, por ahora estaríamos quedando aquí. Ya y nos vemos el día viernes con ustedes. Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches.